Continuamos con su programa Una Mirada y en esta oportunidad llegamos a la entrevista central. Vamos a conversar con un ser humano extraordinario. Yo lo he llamado el catedrático agropecuario de la República Dominicana. Un hombre con una formación intelectual amplísima. Yo tuve el privilegio durante 10 años de presentarle la madrugada diciendo aquí llega fotosíntesis con el catedrático agropecuario Manuel Emilio González Tejera. El potecito de sangre, decía. Exactamente, el potecito de sangre. Manegonte. Yo quisiera, Manegonte, que tú a los televidentes, Enrique, de Una Mirada, tú le digas, ¿de dónde viene el nombre de Manegonte? ¿Quién te puso Manegonte? ¿Cómo surge ese nombre? Porque a ti nadie te conoce por Manuel Emilio González Tejera, es Manegonte. Fácil, mira, yo era interactivo de un programa que se llamaba Matutino 103, que llevaba Julio Ibarra Río, Manny Espinal y Teófilo Barreiros. Un día tuve una discusión por radio, ¿sabes cómo son los interactivos? Yo llamaba, entonces tuve una discusión con Teófilo Barreiros sobre los deportados, pero casualmente como a los 3 días, pues una discusión fuerte, de casi en burano, pero por teléfono. Por teléfono. Y entonces, como a los 3 días yo me encuentro con Teófilo en la que sería Taveras, ahí en la cumbre. Sí. Y entonces le digo yo me le acerco y le digo, mire, yo fui el que le dije a usted lo de los deportados. Porque yo sostenía que la mayoría de los deportados no son delincuentes, sino son gente que se fueron para allá a buscar un sueño. Muchos eran ilegales, ¿tú entiendes? Y a todos los juntan a los drogadictos, los ladrones y la gente que estaba con un machete, con un documento falso. Entonces le explico eso y nos ponemos a conversar y en el interín él me dice, venga, ¿cómo es que tú me dices que tú te llamas? Y yo le digo, Manuel González. Y dice, no, Manuel González y mucho. Hay Manuel González pobre, Manuel González rico, Manuel González doctores. Tú tienes hay que bautizarte con otro nombre. Porque yo llamaba permanentemente. Dime tu nombre entero. Y yo le digo, Manuel Emilio González Tejera. No pasó un minuto. No, te lo juro al público. No pasó un minuto. Cuando Teófilo Barreiro me dijo, eso fue en el 2001. Me dijo, no, 2000. Me dijo, a partir de ahora te vas a llamar Manegonte. Manegonte. Yo me lo creí. Me creí la historia. Y nada, y entonces... Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy se me dice Manegonte. Y ya hay gente que invita Manuel Manegonte. Entonces dice, ¿y ese apellido dónde viene? El apellido Manegonte. Sí. Andrés, quizás debamos aclarar para ubicar mejor a la gente que nos está viendo que Manegonte es quien conduce la sección agropecuaria que tú mencionaste, denominada fotosíntesis. Correcto. Nuestra hermana estación, El Sol de la Mañana. El Sol de la Mañana, 106.5 en la madrugada. Esa voz característica que ustedes escuchan en la madrugada, las están viendo ahora. Enrique, vamos a conversar con Manegonte, pero sí. Esa persona que tú dices, que además él que todos los días habla de precio, habla de agropecuaria y habla de eso, es también el que canta todos los viernes. Yo no canto, yo interpreto. Esa es la única parte, el único momento en que yo cambio de emisora. No. Óyeme, esa sección, resulta que se ha convertido en una verdadera revolución. Así es. Sí, porque la gente está esperando quién va a ser el artista. Pero que realmente... Ahora, son verdaderas selecciones. Tengo que admitir que son selecciones de calidad. De calidad, sí. Mira, como esto, yo lo voy a decir, esta madrugada, yo canté a Fernandito Villalona. Esta madrugada. ¿Interpretó? Sí, interpreté. Pero tú sabes que la conducción realmente la lleva Ramírez. Sí. Porque, óyeme, Ramírez es un crítico de arte. Bastante. Con mucho conocimiento. Y tiene mucho conocimiento. Así es. Y entonces yo lo que hago es poner cualquier canción, cualquier artista, y entonces en tono 2, 3, una estrofa, y pongo a que Maduro empiece a poner disco. Pero mira, te voy a decir una cosa. Y la gente empieza a escribir. Hay momentos, el otro día pusimos a esta niña, ¿cómo que se llama? Ana Graviel. Óyeme, la gente pidiendo discos. Y Alberto Cortés. Lo de Alberto Cortés fue un fenómeno.
Un fenómeno porque la gente empezó a llamar y a pedir. Y yo digo, que Rafaelito no hablara ese día. Y y que Para continuar y que extender la siguiéramos de pregunta. largo poniendo canciones. Porque todas esas canciones. Y Enrique, gozamos comenzamos mucho. con Manegonte entonces. Manegonte, a mí me gustaría entrando en materia, Andrés. Estamos en materia hace rato. Conversar sobre su campo de especialidad, me refiero, la parte de la agropecuaria. Mira, hacía. yo estudié ingeniería agronómica en un país que ya no está, que ya no existe, se llama Unión Soviética, Unión de República Socialista Soviética. Sí. Estudié ingeniería agronómica, ahí me especialicé en un área que se llama genética, que tiene que ver con la creación de hacer variedades, Sí. pero específicamente en arroz. Toda mi época, todo mi estudio, yo iba a estudiar papas, cultivo de la papa, pero un día yo era comunista, y entonces un día llegó Carlos Dori Cabral y dijo, a partir de ahora usted va a estudiar arroz. Y yo me puse a estudiar arroz. Se puede estudiar arroz ahí. Me puse a estudiar, tuve que aprender de arroz. Entonces, nada, vine acá al país en el 78, me deportaron antes. Pude entré a trabajar con Hipólito Mejía en en la Secretaría de Estado de Agricultura, y trabajé en un lugar llamado en Juma, Centro de Investigación Arrocera de Juma Bonao. Hipólito Mejía es tan buen técnico agrícola como la fama que tiene. No, espérate, fama no tiene. Él es un buen técnico, un profesional. Es el mejor dentro de los mejores. Mira, la palabra mejor yo no la uso con nadie, ni conmigo quiero que la use ni nadie. Porque eso como que crea una diferencia. Mira, Hipólito Mejía ha sido un visionario en el área profesional agrícola. Por cierto, cumplió 82 años el pasado día 22. Correcto. Pues mira, yo el día pasado hablé sobre él específicamente y dije, mire señores, Hipólito Mejía cuando se graduó en el Loyola, él se graduó en el año 1962, después empezó a especializarse en el cultivo del tabaco. Fue director de Intabaco. Esa fue su primera área, Intabaco. Pero de ahí de Intabaco pasó a una compañía multinacional llamada Roman Haas. Roman Haas es una compañía que sintetizaba productos. Y en esa época, como empezaba la revolución química, conjuntamente como complemento de la revolución verde, él empezó a trabajar unos productos, un herbicida que fue una revolución de verdad, llamado Stan. Y él probaba el producto con los productores. Él, por ejemplo, se llama Stan, S-T-A-M. Entonces él es el mejor técnico político agropecuario que hay en este No, que país. yo no digo mejor, es un gran técnico Es bueno. Político. Buenísimo, es buenísimo. Porque hay pocos Es que técnicos no, políticos. es que la Hay palabra- muchísimos técnicos buenos Es que si agrícolas. digo la palabra mejor, puede crear un celo, ¿tú entiendes? Entonces yo no quiero crear el celo. Eligio con nadie. Jaque está en la élite también. No, Eligio Jaque es un buen técnico profesional, además probado. O sea, Eligio ha trabajado, por ejemplo, además de avicultor, además de ser un buen gremialista, fue un buen director del Instituto Agrario, también produce mango. También es Sí. fruticultor. Los dos. Los dos. Sí. No, Hipólito tiene la Pedro- colección número 1 de mango De mango aquí de en la el país. República Dominicana. Pedro Bretón. Pedro Bretón, un buen profesional, estuvo en el Banco Agrícola y también Pero Peña Gómez le dio una pela a un debate público hace bueno, mucho tiempo. eso es una política. Y tú no sabes tiene, que- y no tiene que ver con agricultura. pero Peña no sabía de don agricultura. Don Pedro también incursionó en el área del tabaco. Fue también, además de ser director ministro de Agricultura, director del Banco Agrícola, ya. Fue un profesional de Santiago. Tú sabes que Pedro Bretón le ganó una elección a Hipólito Mejía en el 82. No me digas eso. Sí, de senador, sí. De Oh, senador. en Santiago. En el año 82, Hipólito corría por senador por Santiago y yo corría por senador por La Vega, pero por el Partido Comunista. Y los dos pedimos permiso a la Junta Electoral el mismo día y nos encontramos pidiendo permiso juntos. Para la candidata. Sí. Manegonte, Eso es historia, patria, 41 años atrás. Ay, en función de tu especialidad que tú dices que te dedicaste, quiero apoyarme en ti que eres el técnico, yo como ciudadano, y digamos que ahí tenemos una dama, una mujer, una ama de casa, para hacerte la siguiente pregunta. Para mí, cuando está cocinado, todos los arroz salen iguales. Sí. Pero esa mujer dice, este arroz es malo de cocinar, porque hay que echarle mucha agua,
este arroz hay que cocinarlo con poca agua, y tú que eres técnico sabes la característica. Depende. ¿Cuáles son los tipos de arroces que hay? Mira, ¿Cuál es la característica de Buena este arroz? pregunta, Andrés, muy Mira, buena. depende del Para tipo mí de arroz. cocinado todos saben iguales. No, Pero esta no, mujer dice, no, este arroz no, no es malo. no, Dice esa señora que es malo. No saben y dice, igual. mira, este arroz hay que echarle mucha agua. Pero Manegonte, No, que el es truco técnico. está, primeramente, las variedades que actualmente se están comercializando en el país, ¿Cuáles son? todas, imagínate, en mi época eran 2, ahora son 14. 14 variedades de arroz. variedades diferentes, o sea, se ha diversificado bastante la producción arrocera. Entonces, las que se están sembrando actualmente, las que están ahora mismo la proporción obligatoria es 2-1. Una de arroz, 2 de agua. O sea, prácticamente todas. Te estoy hablando del 69-20, 69-20, 68-18, el lucero, trabuco, todas, jaragua, todas esas variedades, 2-1. Lo que pasa es que esa recomendación tú haces, como dicen las señoras, para explicarlos a amigos que no están viendo. Si usted le echa un jarrito, porque la señora le pone jarrito, un jarrito de arroz, 2 jarritos de agua. Pero hay un arroz que es el que están comiendo alguna gente, que los que van a los gimnasios y esas cosas, que le gustan de que los llamados arroces integral. ¿Ya? Por eso que tiene un cubo de agua. No, ese hay que echarle mucha agua. Un cubo de agua. No, un cubo no. Tú puedes agarrar y jugando con el fuego, tú tienes que echarle mínimo 2,5, mínimo, pero de 3-1 está bien la proporción. ¿Ya? Y mantener el fuego abajo. Si lo subes mucho, se te va a quedar duro ese arroz. Ese es el arroz integral. Hay otro arroz que se llama el parboil, que es el parbolizado o precocido como tal, pero ese igual también con 2-1 también. ¿Algunos nombres de arroces que hay en el país? No, los nombres son marcas. Porque realmente son marcas, no nombres. No, sí, déjame explicarte. Una cosa es lo que se produce en el campo, que se llama el nombre de la variedad. ¿Okay? Anteriormente habían variedades que eran de porte alto, y luego vino con la revolución verde, vino las variedades de porte bajo. Las variedades de porte bajo normalmente vienen de una genética procedente del IRRI, International Research Rice Institute, que está en Filipinas. Ellos han hecho un gran trabajo de mejoramiento varietal a nivel internacional. Aquí se tradujo hacia América Latina a través del CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical de Colombia. Y luego, con estos problemas de globalización, falta de fondos para los programas de arroz internacionales, porque en una ocasión, en los 90 y los 2000, se quitaron casi todos los financiamientos de los programas internacionales de cultivo en el mundo por el neoliberalismo. Y entonces surgió lo que se llamó el FLAR. Entonces las variedades actuales, muchas de las variedades actuales dominicanas que se siembran, por ejemplo, jaragua, trabuco, lucero, son variedades tipo FLAR. Variedades genéticas FLAR, pero que la variedad genética FLAR proviene de IRRI. Ahora bien, eso es en campo. Pero en la ciudad ya no. Ya se conoce por nombre. Se conoce por marcas. Por marcas. Ahí está el arroz Campos, arroz La Garza, arroz El Molino, arroz Dos Pinos, arroz Dos Ríos. Y te voy a decir una cosa. Estaba viendo antes de venir para el programa, estaba viendo el inventario de arroz del país. Por cierto, tenemos bastante arroz. No digan duro porque después se baja el precio. Tenemos arroz papipap, tenemos muchísimo arroz en el país. Entonces hay ahora mismo 115 empresas que tienen existencias de arroz, o sea, que son molinos, grandes molinos, que están dentro de lo que se llama el programa de pignoración, que ha sido una gran salvación para los sectores arroceros, porque es el que ha mantenido la estabilidad del precio del cultivo, estabilidad tanto al productor como estabilidad al consumidor. O sea, el precio del arroz no oscila como te oscila, por ejemplo, el precio de un plátano, que un plátano un día te puede estar a chele como un día te puede estar a 50 pesos. O sea, para decirte, porque acuérdate que hay brega el aspecto estacional. En el caso del arroz, tú almacenas el arroz y lo vas tranquilamente moliendo, ¿ya? Y lo vas llevando al mercado. Actualmente, yo te diría que debe de haber más de 300 empresas
en la calle comercializando arroz. Tremendo. O sea, porque hay una competencia, es un Sí, sector muy en competitivo. la cadena de comercio. Sí, es un Por sector- ejemplo, Manegonte, si yo tomara a un sommelier y le digo, este tipo de vino lo voy a cambiar de botella, lo cambio de copa. Se da pudiera cuenta de una vez. Darse cuenta de una vez. Si yo cojo Y un yo tomo un arrociel, ¿cómo es? Sí. ¿Qué es Un técnico probando un técnico arroz. probando arroz? Si yo le cambio el empaque, ¿puede decirme la característica y la variedad de ese arroz? Se puede. Se puede. Pero se puede. Se puede. Hay algunas variedades que tienen características que son inherentes a ellas. Ya. ¿Ya? Hay algunas que no se siembran aquí, por ejemplo, son los tipos de arroces aromáticos, basmati o jazmín, que son carísimos, por cierto. Está el parboil, el precocido, como tal. Está los famosos arroces integrales. Está arroces de los tipos norteamericanos, Uncle Bean, pero que han perdido mucha calidad. O sea, los arroces americanos ahora mismo no tienen calidad. O sea, aquí cuando se importa arroz americano, que se importa obligatoriamente por el DERECAFTA, es para mezclarlo con arroz dominicano, porque Para que la gente pueda solo no echan pleito. aceptar. No hayan pleito. No echan pleito. ¿Dónde está la principal ruta arrocera en la República Dominicana? Bueno, mira, para mí, y se puede molestar gente, pero yo voy a decir claramente. Adelante, adelante. Mira, el primer lugar para mí es el Nordeste. Cuando digo Nordeste, estoy hablando de la provincia de Duarte. San Francisco. Sí, después que tú cruzas Cenoví, tú entraste a la provincia de Duarte. Entonces tú vas a la provincia de Duarte. O sea, para mí. Sí. Ahí se concentra prácticamente casi el 40% de la producción arrocera. O sea, viene siendo provincia de Duarte, María Trinidad Sánchez, que es lo que es Nagua, el proyecto del Pozo. Está también Sánchez Ramírez, que es Cotuí. ¿Ya? Entonces, en esa zona está, vamos a decir, lo que para mí es el área A1 del arroz. Hoy y siempre. Tú dirás, ¿cómo que se llama? Hoy y siempre. ¿Por qué? Porque es una zona que está bajo la égida de la cuenca del río Yuna. Y hablar de la cuenca del río Yuna es hablar del río Yuna, río Maimón, río Camus. Cuando hablo del río Camus estoy hablando del río Guayubín, río Licey. Estoy hablando del río Jaya. O sea, toda esa cuenca que te llega hasta el Yuna, allá en Platanal. Estoy hablando de la presa de Atillo, estoy hablando del río Jima y la presa de Rincón. ¿Ya? Esa es y la zona de La Vega, que ahí se te siembran 200.000 tareas, por ejemplo, específicamente por la presa de Rincón. Entonces, esa es una zona que para mí es A1, porque reúne todas las condiciones edáficas, o sea, de suelo pesado, de agua, ¿ya? De abastecimiento de agua, de disponibilidad de agua del cielo, porque hay lugares que te caen hasta 2.000 milímetros. Estoy hablando, por ejemplo, un Bonao que te cae 2.400, un Bonao que te compite con Villa Altagracia. Entonces, en segundo lugar viene siendo lo que es el noroeste, Montecristi. ¿Ya? Esa es una zona que tiene limitantes de suelo, limitantes de agua, el agua también se torna salina, ¿ya? Y en tercer lugar está el suroeste, que es San Juan de la Maguana. Actualmente se están haciendo algunos trabajos muy interesantes de diversificación del Valle de San Juan. Y hay que dejarse de cuento. Eso de Granero del Sur, hay que acabar esa palabra, ese concepto. Hay que convertir. ¿Sigue siendo o no San Juan? No, yo personalmente. Pero tal vez por las leguminosas sí. Yo he comprado algo que se está vendiendo ahora mismo. Hoy se está vendiendo. Y para mí, yo creo que es la salvación de los agricultores de San Juan de la Maguana. En vez de ser el Granero del Sur, convirtámonos en el supermercado del norte. Explícate eso. Me explico. Mira, San Juan tiene muchas propiedades divinas para producción, de suelo, pero tiene un problema que se llama agua. Tiene un problema que tiene una limitante que se llama el agua. Entonces, los suelos para decirte, en San Juan sembramos habichuela, se siembra habichuela y entonces se rota con arroz. Pero esos son granos, esos son commodity, esos son productos que en cualquier momento pueden ser afectados por cualquier inconveniente del mercado internacional. Entonces, es preferible aprovechar esos buenos suelos que tiene San Juan de la Maguana
y utilizarlo para cultivo de ciclo corto, de yuca, batata. Ahora mismo están sembrando squash, unos melones, sandías, frutales, mango. O sea, productos que agreguen valor y que den más valor. ¿Ya? Yeah. Entonces ahí se está haciendo un proyecto muy bueno, lo estoy siguiendo de cerca, porque me ha llamado mucho la atención por el concepto. Pero el concepto hay que también cambiar la mentalidad de la gente. O sea, la gente también tiene que estar consciente de que no toda la vida es arroz o no toda la vida es habichuela. También hay otras alternativas que existen de producción que pueden dar más riqueza a esa gente. Porque el problema es que la gente mejor el ingreso. Entramos en la parte final del programa. Y no me digas, ya está acabando. Y aquí no van a brindar café. Nos gustaría tocar varios temas y por eso debemos aprovechar. Ok, no hay problema. Desde mi punto de vista, ingeniero, no tengo idea de la economía y menos de la economía agrícola. Yo veo que la economía dominicana se basa en el diseño de una economía en tiempos de paz, la economía de la paz, así le digo yo. Por ejemplo, se ha hecho un diseño del desarrollo del turismo que tiene como cadena todo el sector agrícola, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora los hoteleros revelaron que consumen aproximadamente 800 millones de dólares al año en productos dominicanos. Si eso se rompiera, se dañara, ¿qué contingencia pudiera tomar la República Dominicana a fin de, sin tener una sobreabundancia, sin provocar quiebra de productores, poder, por ejemplo, un esquema donde no haya paz, donde se quiebre la paz, y el ejemplo estuvo aquí en el COVID durante un año, que la economía se diezmó? ¿Qué clase de alternativa pudiera tener la República Dominicana a fin de continuar a flote sin resquebrajarnos por completo? Por ejemplo, mira, el tema de las remesas también es otra parte de la economía de la paz. Mira, muy buena tu pregunta, interesante, porque tú sabes que yo vivo haciendo juegos de guerra. Juegos de guerra es cuando tú haces, ¿qué pasaría si? Sí. O sea, si hay 7 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿Qué pasaría si? Por ejemplo, yo no tenía en mis análisis hace un año, yo no tenía la guerra que empezó hace un año. Correcto. En mis análisis yo nunca lo tuve. Y no tenía que de esa guerra iba a haber unas sanciones a tal extremo que todavía no nos están perjudicando a nosotros. Esas sanciones están empezando de esto continuar alargándose. Tú ves la cantidad de dinero que se está gastando, no se está invirtiendo en guerra, o sea, en armas. Para un país que no tiene tampoco los mismos valores que tiene el resto del mundo, porque Ucrania tampoco, ni Rusia tiene los mismos valores. Si hay dos gente que se parecen, son esas dos personas, esos dos países. Entonces, yo tengo un temor, pero no me gusta hablar de ese temor porque no me gusta ser boquichivo. Si la cosa se sigue intensificando, como se ha ido intensificando, ¿qué puede ocurrir? Que puede ocurrir primero un deterioro de las economías de los países emisores de turistas. Ejemplo, Canadá, Estados Unidos y Europa, que son países emisores de turistas. La fuente de nosotros. La fuente son una fuente importantísima, pero también es una fuente importante ¿de quién? De dominicanos que trabajan allá. El día pasado creo que salió que hay casi 3 millones de dominicanos afuera, 2.800.000 y pico. Exactamente, sí. Ya, entonces de los cuales hay 2.400.000. A mí no me interesa ni me gustaría que esos dominicanos se perjudicaran en los Estados Unidos. Y en la medida que el señor presidente de Estados Unidos ha ido llevando las cosas, es a perjudicar a la economía norteamericana. O sea, tú vas a beneficiar a un sector que es el sector fabricante de armas, pero no vas a ayudar a los otros sectores. Y eso va a crear un problema. Entonces, ¿qué puede ocasionar eso? Que la gente que hace turismo no viaje y no visite otros países. A mí me interesa que haya paz, que haya turismo, porque si hay paz y si hay turismo, así hay una producción agropecuaria que va a producir, porque eso son exportaciones realmente. Sí, claro. Produce realmente hacia esa gente. Entonces, ahora, de ocurrir el escenario peor,
O sea, que te estoy pintando aquel escenario de ese abril del año 2020 que todos recordamos, como el mundo se paró. Sí. ¿Ya? Una guerra y un recrudecimiento que lleve a un problema nuclear que no quisiera, que ni siquiera se pensara de eso. Que no puede descartarse, según mi modo de ver. No, pero hay que descartarlo. Pues yo lo descarto porque tú sabes qué significa eso. Es la desaparición de la humanidad. O sea, la desaparición de la humanidad. Y entonces quienes siguen instigando eso, ya no se están dando cuenta que están jugando con alguien que tiene bomba también. Entonces, ahí hay un problema que solamente se va a mejorar con el diálogo. Como dijo el canciller chino un día pasado, negociación, hay que negociar, hay que sentarse a negociar. La única intermediación la está haciendo China en este momento. No, mira, ojalá. En el año entero de la guerra, sí. la única iniciativa visible ha sido la del canciller. Pero yo le voy a tirar a usted una cosa. Que le llevó una propuesta. Yo le voy a tirar a ti así una cosa. Sí. Hay una guerra, ¿no? Pero mira, resulta, y viene a ser, tú sabes que no le gusta a Ramón Paulino que cuando yo decía así, resulta y viene a ser que, por ejemplo, a través de Rusia sale un gasoducto que atraviesa Ucrania, no está cerrado, está abierto, y cruza Europa, cruza Hungría. No lo dañan. Ya, sí, no lo dañan. Entonces, esa es una pregunta. Entonces, óyeme, espérate, lo más grande es, los trenes están caminando en Ucrania. Biden fue el otro día en tren. Duró 4 horas en Kiev y duró 10 horas en un tren montado. De Polonia, duró más tiempo en el tren. tren. Entonces la pregunta es, pero ven acá, entonces no bombardean los trenes. De Ucrania está saliendo granos. No, pues se supone que son objetivos militares que debe tenerse, no civiles. No, escúchame, una guerra. Oye, mira, Si cuando hay una guerra, como tal. mira, olvídate, una guerra es una guerra. Una guerra no tiene objetivos militares ni objetivos. Una guerra es una guerra. O sea, yo he vivido en una guerra. Por ejemplo, yo viví en Nicaragua en la época de la guerra. Sobre Nicaragua, para que no se me vaya, hermano, nada más, esta última intervención de mi parte. Usted vivió en Nicaragua. Ajá. ¿Qué opinión le merece lo que está pasando en Nicaragua con el presidente Daniel Ortega? Un hombre llegado por la vía democrática y ejerciendo prácticamente una dictadura, según lo denuncia el presidente de izquierda, el presidente Boric de Chile, frente al mutis del presidente de México, López Obrador. Mira, yo en ese lío no me meto, pero yo tengo mi opinión. ¿Qué opinión le merece? Mira, yo tengo mi opinión, mira. El compañero Ortega, bueno, tengo que hablar tranquilamente porque él fue mi compañero, yo fui su compañero también en la época de los sandinistas. Pero él ya no es sandinista, él es orteguista. Él llegó a un nivel de que creó un culto a la personalidad y todos esos principios del sandinismo los relegó. O sea, realmente Nicaragua es un país capitalista. Que hay conquistas sociales, existen, pero por ejemplo, hacer lo que hizo por ejemplo, con la comandante 2, Dora María Telles, una compañera que si él está ahí, fue por Dora María, que fue la que se metió al palacio con Hugo Torres Jiménez, que murió, estuvo en la cárcel también porque era opositora a Ortega. El caso de los chamorros también. Entonces, yo me pongo así a analizar y digo yo, mira, ok que estén presos, pero pásale un debido proceso, júzgalo. Y lo juzga, pero no haga lo que hiciste, o sea, porque eran candidatos, ahí todo el que levantaba la cabeza que quería ser candidato. Simplemente porque se oponían. Porque Ortega rompió con su pasado, Ortega rompió con el sandinismo con su origen. El día 18 de abril del año 2018. ¿Qué ocurrió ese día? Ese día habían unos viejitos, ancianos, jubilados, que por la inflación estaban pidiendo que sus pensiones fueran subidas acorde a la inflación. Pues llegó de buenas a primeras la doña Chayo, doña Rosario Murillo, la esposa vicepresidente, por cierto, del señor. Sí, y entonces mandó turba y le entraron a palo a estos pobres viejitos.
Pues eso fue lo que ocurrió. Y eso originó una repulsa en la juventud y provocó un levantamiento popular que fue controlado a sangre y fuego. Hay que decirlo tranquilamente. Entonces, eso rompió ya con su origen popular, del mismo Ortega. Que hasta su propio hermano, Humberto Ortega, el gran ideólogo del sandinismo, es el hermano de Daniel Ortega, el comandante Humberto Ortega Saavedra. Y Humberto le dijo, no, tú te tienes que someter al escrutinio popular, tú te tienes que ir a un referéndum. Se lo dijo, inmediatamente pasó el problema. Lo que pasó fue que él le fue dando larga al asunto y palo al asunto, a la gente. Sí. ¿Ya? Y entonces, no que calmó, creó un clima de represión. Entonces, por ejemplo, eso que se hizo de quitarle la nacionalidad, señor, la nacionalidad no se quita nunca. No. Pero te voy a explicar por qué. Porque tú siempre vas a ser nicaragüense. Por más Donde que tú quiera digas, que esté tú, y como por sea. donde quiera que esté. Claro. Lo que se puede quitar son los derechos ciudadanos, o los derechos políticos ciudadanos. Pero la nacionalidad no se le quita a nadie, porque no se puede quitar. No se puede quitar, o sea, una nacionalidad no se quita. O sea, eso es un decreto payaso. Sí. ¿Ya? Entonces, perdón, es lamentable. Para mí, personalmente, así como veo la guerra en Ucrania, porque como estudié en la Unión Soviética, yo estoy viendo dos hermanos peleando. Dos hermanos que están peleando. Desde tu óptica, ¿cuál tú crees que será el desenlace? No el que debe ser, todos estamos de acuerdo que debe ser la negociación y la paz. ¿Cuál será? Yo, a los oyentes siempre se lo he dicho, solamente existen 6 maneras de acabar. ¿Qué significa solgentes? Solgentes, esa palabra Andrés tuvo presente cuando yo la dije. Sol de la mañana, gente de oyente. De oyentes. Solgente. Los oyentes de sol. Sí, de sol. Yo siempre le digo, solamente hay 6 maneras. ¿Cuáles? 3 por un lado, 3 por otro. Una victoria total rusa, que significa el desmembramiento de Ucrania, o sea, en 2 partes, ¿ya? Cosa que es posible, o sea, que está dentro de las posibilidades, o una derrota total de Rusia y un desmoronamiento de la Federación Rusa. Eso lo dijo Medvedev, creo que fue antes de ayer que lo dijo, que eso podía ocurrir. Y entonces ahí están los puntos intermedios. Una victoria pírrica, que es lo que se esperaba al principio, en la forma como se hicieron las ofensivas, o una victoria pírrica menor de parte de Rusia, que significaría la reconquista de lo que se llama la Novorosía. La Novorosía es lo que era Rusia en la época de Pedro el Grande y Catalina la Grande. Que el ideólogo de esa Novorosía tiene un nombre. Aquí era un héroe en Estados Unidos antes, ese señor. Yo no sé por qué no lo mencionan ahora. ¿Ustedes se acuerdan de Alexander Solzhenitsyn? El hombre que escribió Archipiélago de Gulag. El hombre que escribió Un día en la vida de Iván Denisovich. Bueno, pues ese señor es el ideólogo de Putin. O sea, Putin no es comunista. O sea, yo no sé de dónde le sale a la gente decir que Putin es comunista. Putin es un hombre reaccionario totalmente. Teocrático. En Rusia es un estado teocrático también. ¿A quién es que tú estás viendo adelante? Al Papa, al Kirill, al patriarca. Entonces tú ves esas cosas, entonces a uno le chocan. Entonces, los principios humanistas que representaba el socialismo, ese señor no lo representa, pero mucho menos lo representa Zelensky tampoco. O sea, a Zelensky lo han pintado como un héroe. Zelensky es un producto de marketing. Un presidente, lo primero que tiene que hacer es velar por su pueblo. Velar por su pueblo. Y lo que está sufriendo el ucraniano, o sea, en Ucrania ha salido 9 millones de gente afuera. Y tú no ¿Se sabes han ido 9 millones? Bueno, según dicen los reportes de la ONU, a menos que lo hayan ocultado. ACNUR. Sí, ellos dicen que han salido 9 millones. De eso no se sabe cuántos han entrado. Entonces, eso es un asunto que uno tiene que ir viendo. ¿Ya? Ambos tienen razones. Ambos. O sea, ambos tienen razón. O sea, lo que pasa es que ambos están discutiendo por lo máximo. Y una salida negociada. Y te voy a decir una cosa. Ahí se ha negociado bien. 2 cosas. Se ha negociado el grano que sale. Todos los días sale grano de Odessa. ¿Ustedes saben quién es que se ha llevado casi todo ese grano?
¿Quién? o Europa, España, China. Cuando tú agarras la cantidad, 23 millones de toneladas, ya hoy tiene que tener 23 millones de toneladas, 22.4 tenía antes de ayer. El 3.5% del total ha ido a países pobres. Ha ido a países pobres. El resto ha ido a España, a Alemania, a Holanda, a China, a Turquía, pero a países pobres no ha ido. Bueno, Andrés, el tiempo voló con Manegonte. Indudablemente que conversar con Manegonte siempre es un aprendizaje importante. Gracias, gracias, gracias. Gracias a usted por mantenerse lúcido siempre, por darnos cada mañana tanta información. Y a ustedes, queridos televidentes, por sintonizar a Una Mirada una vez más. Agradecerles lo de hoy, pero también el compromiso de volvernos a ver el próximo viernes. Hasta la próxima.